Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista, el Divino Salvador. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Hebreos en la lección número 2. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, por tu piedad y por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para comprender el mensaje de este tema. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos llevar a la práctica lo que aprendamos en esta lección. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 2, titulada Jesucristo superior a los ángeles, comprende del versículo 4 del capítulo 1 al versículo 18 del capítulo 2 del libro de Hebreos. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Leamos desde el versículo 4 del capítulo 1 al versículo 18 del capítulo 2 de Hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Continuemos leyendo en el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un asunto que debemos tomar en cuenta es que en su encarnación el Hijo fue hecho un poco menor que los ángeles. Por causa nuestra, Él pasó por un tiempo de humillación, tomó carne y se hizo semejante a nosotros. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Él es superior a ellos por las siguientes razones. Número 1, por su relación con el Padre. Número 2, por su eternidad. Número 3, por su inmutabilidad. El Padre le dio un nombre que no se le había dado a ningún ángel. Él es el Hijo amado, es el Hijo eterno, es el Hijo con el cual tiene complacencia, es el Hijo engendrado, no creado. Muchos pasajes de la Escritura lo señalan como el Hijo de Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 5:25 al 26. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El autor del libro hizo una pregunta a los hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo? Para esta pregunta hay una sola respuesta: a ninguno. Las citas bíblicas utilizadas por el autor son Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. No hay en la Escritura mención de un ángel adorando a otro ángel. De esto nada se escribió, pero en cuanto al Hijo, el Padre ordenó que los ángeles le adoraran. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Continuemos leyendo el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego.
Mienten contra la palabra de Dios los que enseñan que Jesucristo, antes de su encarnación, era un ángel. Los ángeles son ministros de Dios. Una de las características de Dios es su eternidad. Siempre ha existido y existirá infinitamente. Versículo 8. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Su trono es eterno. ¿Has notado cómo el Hijo es llamado Dios por el Padre? Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En cuanto a su eternidad, hay testimonio en las Sagradas Escrituras. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan capítulo 8 versículos 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una cita bíblica más. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Hijo ocupa el trono, los ángeles le sirven. Él es Rey santo y justo. El Padre lo ungió con óleo de alegría. Las cosas creadas tendrán su tiempo de ser destruidas. En los versículos del 10 al 12 dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero el Hijo permanece, es el mismo, y sus años no acabarán. Ni el cielo ni la tierra son eternos, nada aquí es permanente. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel se le dijo que se sentara a la diestra del trono hasta que él pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los hebreos recibieron una palabra de exhortación en el capítulo 2, en base a la palabra dicha por el Señor, que es mayor que la de los ángeles. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los versículos 3 y 4 del capítulo 2 hablan de que la palabra de salvación es superior a la palabra de los ángeles. Fue dicha por el Señor Jesucristo, confirmada por los que oyeron y fue autenticada por el Padre con señales y prodigios y diversos milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad. En los versículos 5 al 18 encontramos el plan de Dios en cuanto a la humillación del Hijo y sus resultados. Capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando.
Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Los versículos del 6 al 9 del capítulo 2 de Hebreos hacen la referencia de que el Salmo 8 de los versículos 4 al 6 se cumplió en el Hijo de Dios. Leamos. Salmos 8, 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Se humilló al venir a este mundo como un hombre, pero fue exaltado, al ser coronado de honra y de gloria, y el Padre le puso por encima de la obra de sus manos, y todo lo sujetó bajo sus pies, hasta que llegue el momento en que esto se cumpla cabalmente. Capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por la gracia de Dios, el Hijo gustó la muerte por todos. Él fue perfeccionado por medio de las aflicciones, aunque por causa de él son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, cumpliera su propósito de llevar muchos hijos a la gloria. En los versículos 11 y 12 nos dicen que por medio del Hijo somos santificados y adoptados como hijos de Dios. Una buena noticia es que el Hijo nos llama hermanos. En los versículos del 14 al 16 podemos ver que la razón por la cual el Hijo se encarnó fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La salvación no vino por causa de los ángeles, sino por la descendencia de Abraham. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de cuáles, según la carne, vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El Hijo fue como nosotros, pero sin pecado. La mujer samaritana, al verlo, lo identificó como judío. Él es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El versículo 18 habla de que el Hijo padeció siendo tentado al igual que nosotros, pero sin haber pecado. Él es poderoso para socorrernos al ser tentados. Volviendo al capítulo 1 de Hebreos, en los versículos 11 al 12, podemos observar la tercera razón por la que Jesucristo es superior a los ángeles, su inmutabilidad. Leamos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Volvemos a la comparación de los cielos con el Hijo. El autor de Hebreos escribió, ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto significa que Él no cambia nunca, aunque todo lo demás se transforme. Y al decir, pero tú eres el mismo, indica su inmutabilidad eterna. Aunque el Hijo se hizo carne, su eternidad no se vio afectada como tampoco su carácter. Él siguió siendo el mismo y mantuvo una relación totalmente distinta con el Padre, muy diferente a la que tienen los ángeles con Él. La inmutabilidad es un atributo divino que los ángeles no tienen, el Hijo sí. El Hijo es superior a los ángeles en estas cosas. En su relación con el Padre, en su eternidad y en su inmutabilidad. Conclusiones. Ningún ángel fue llamado hijo por Dios.
Ningún ángel tuvo una relación con el Padre como la tuvo el Señor Jesucristo. Ningún ángel recibe adoración, pero el Padre ordenó que los ángeles adoraran al Hijo. Ningún ángel es eterno e inmutable. El Hijo sí lo es. El tiempo no le afecta. Siempre ha existido y seguirá existiendo, siendo Él mismo, aun cuando este universo llegue a su fin. Ningún ángel se sentó en el trono. El Hijo sí. Los ángeles sirven alrededor del trono donde Él está sentado. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.